¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por acompañarme en una transmisión más que con muchísimo gusto hago. Algunos de ustedes me han pedido diferentes temas. Con muchísimo gusto. Y el día de hoy creo que tenemos un tema de veras muy, muy especial, que tiene mucho que ver con nuestra salud física, mental y en todo el entorno hacia nuestro alrededor, hacia los demás. Y el tema interesante para mí se llama, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dices todos los días? ¿Qué te dices? ¿Qué tal? Hola, saludo primero a todos. Muchas gracias, Araceli, Ana Paula. Gracias por estar aquí. Todos, como siempre, los seguidores que me acompañan. Gracias de veras, porque bueno, de alguna manera sé que estas pláticas son de interés y es interés para todos y muchos de los temas ustedes mismos los han comentado, los han pedido en diferentes pláticas. Y el día de hoy, este tema de ¿qué te dices? ¿Qué te dices a ti mismo todos los días? Y fíjense, algo que me repito yo todos los días, es tan importante disfrutar de tu propia compañía, de nuestra propia compañía, porque es con quien más tiempos vamos a pasar toda la vida. Y muchas veces de veras no apreciamos nuestros pensamientos, no apreciamos lo que somos y necesitamos aprender a disfrutarnos. Y parte de este disfrutarnos tiene que ver con este diálogo interno. ¿Qué nos platicamos todos los días cuando nos despertamos? Pero sobre todo cuando estamos en apuros, cuando estamos en situaciones difíciles o en una situación tensa, sobre todo que son instantes. Y saben que lo que sucede es que nuestros pensamientos no los controlamos. No tenemos manera de controlar todas esas cosas que de pronto van a salir y vamos a empezar a tener este diálogo de lo que está sucediendo. Generalmente no los controlamos porque tienen que ver con este sentido de supervivencia. Reaccionamos a situaciones de acuerdo a la información que tenemos programada de alguna manera, lo que sabemos, lo que conocemos, lo que creemos. Entonces, se produce este pensamiento de manera automática. No es que tú puedas decir, ahorita voy a pensar todo positivo. Realmente es sin control. Aquí el resultado de las experiencias vividas en tu vida es justamente las cosas que te vas a platicar. Entonces, es una manera de todo aquello que has vivido, es parte de tu experiencia, lo que te dicta parte de estas pláticas internas. Este diálogo interno es tan importante porque o te aporta, o te suma, o te resta. Y muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos y somos los que realmente nos boicoteamos, los que hasta nos traicionamos en cuanto a nuestros planes, nuestros objetivos. Entonces, de lo que decimos depende muchísimo de la interpretación que tenemos del mundo. ¿Cómo veo yo el mundo? Es la manera en que interpreto yo las cosas y esa es la manera en la que yo me platico y dialogo. Nuestro comportamiento va directamente en dirección, ya sea positivo o negativo, de lo que nos hablamos. Entonces, si estás en una situación y de pronto te dices, esta persona lo que quiere es hacerme daño, y te estás hablando tú solo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la experiencia que tuviste, que en algún momento una situación parecida, eh, a alguien le hicieron daño. Entonces, todos estos diálogos internos, además de que no los controlamos, afectan definitivamente de manera directa en nuestra tranquilidad y salud emocional y mental. El diálogo y la salud mental, una buena salud mental tiene que ver con las emociones, con el autoestima, con la automotivación. O sea, esos son nuestros diálogos, la autovaloración. Y esta autovaloración, todo esto inicia con un diálogo positivo, pero, o negativo, puede ser positivo o negativo, y de eso depende este bienestar o la calidad de nuestros pensamientos. Tienen mucho que ver con nuestra manera de reaccionar hacia el mundo afuera. ¿Cómo nos hablamos? Es decir, si nosotros tenemos una conversación positiva, una conversación proactiva, algo donde nos saque del pensamiento que de alguna manera nos tiene con miedo, porque normalmente
reaccionamos de una manera de supervivencia al miedo. Todo aquello que estamos dándole vueltas, que empieza con un pensamiento, digo, yo creo que a todos nos ha pasado, que en la mañana te levantas con una idea que tiene que ver con algún miedo y estás dándole vueltas constantemente. Esta manera cíclica en la que muchas veces estamos tiene que ver con una reacción, con una conexión con el miedo. Y yo les quiero contar algo, quiero arrancar así, de lo que yo creo que para mí ha sido determinante para sobrevivir. Y toco este tema porque creo que es la mejor manera en la que conozco que esto es cierto. Y yo, como saben, lo hemos comentado en otras ocasiones, a partir de mi conocimiento sobre mi salud, que yo sabía que tenía una cardiopatía muy compleja y que muy probablemente moriría muy pronto, entendí que la manera en la que yo disfrutaría la vida tenía mucho que ver con lo que yo permitiera decirme. Entonces, desde muy pequeña, y esto lo digo como experiencia personal, no porque me lo hayan enseñado, pero sé que funciona, es vivencial. Por un lado venía la información, cuídate porque estás muy enferma y no sabemos cuánto tiempo vas a estar bien. Y por otro lado venía el pensamiento, bueno, pero yo quiero hacer muchas cosas. ¿Y qué pasa si me quedo más tiempo? ¿Y qué pasa si todo esto que me están diciendo no sucede? Y entonces es ese diálogo que empezaba yo a tener, estar rebatiéndome. Y entonces desde muy pequeña empecé a tener estos diálogos, donde yo empecé a tener visualizaciones, objetivos, metas, que iban completamente en contra de lo que me habían dicho que iba a suceder, de lo que clínica y médicamente iba a suceder. Entonces, ¿qué sucede? La vez pasada habíamos platicado también de cómo afecta físicamente, tiene un efecto en el cuerpo, de alguna manera se compensa, de alguna manera se equilibra, y tiene que ver mucho con estos diálogos internos. Entonces yo empecé, sin darme cuenta, a decirme, no, Ana Cecilia, vas a ver que sí se puede, y vas a ver que tú vas a lograr crecer, y vas a terminar una carrera, y un día vas a trabajar, y te vas a casar, y vas a tener un hijo, y todo esto que les estoy diciendo era totalmente en contra de los diálogos que yo recibía de mi exterior. Entonces, ¿cómo le hacemos? Es aquí la pregunta, para cambiar este diálogo interno. Y como les digo, esto tiene que ver con nuestras experiencias, con lo que hemos vivido, no lo controlamos, pero podemos cambiar nuestro entorno para lograr tener diálogos mucho más positivos. Porque ustedes lo saben, lo he dicho en muchas ocasiones, en muchas frases, somos lo que pensamos. Lo que tú piensas que eres, exactamente eso eres. Entonces, si tú te sientes que estás mal, definitivamente vas a estar mal y tienes razón. Lo que tú le digas al espejo va a tener toda la razón, porque tiene mucho que ver con la manera en la que tú te automotivas y que tú te valoras para lograr ciertas cosas. ¿Y qué es lo que sucede cuando te pones metas y objetivos en tu mente y tu diálogo va mucho más allá de lo que físicamente y de lo que mundialmente o la situación que tecnológicamente, todo aquello son estos sueños, estos diálogos donde son sueños que no tienes ni manera ni recursos para obtenerlos, sin embargo tú sigues teniendo este diálogo. Curiosamente algo sucede en el entorno, que tú ves la manera de atraerlo, de lograrlo, de obtenerlo. ¿Por qué? Porque cambiaste este ciclo que a veces tenemos esta ardillita que está todo el tiempo boicoteándonos y haciéndonos pensar en este miedo que probablemente no puedo y a lo mejor no voy a lograrlo y a lo mejor algo va a pasar. Entonces yo aquí tengo algunas anotaciones y me gustaría comentarles lo que en mi experiencia y definitivamente en muchas otras personas ha funcionado. Entonces, veo yo tres formas en las que probablemente podemos hacer cambiar este diálogo que a veces es amenazante. Y lo primero es que todo esto tiene que ver con crear conciencia. Necesitamos crear conciencia primero que nada de lo que estamos pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es realmente lo que te provoca creer que tú te vas a caer si te subes a una escalera? ¿Qué es? O sea, ya estás diciéndote eso. Pues que a lo mejor un día te dijeron de pequeña, o algún tío tuyo, o tu mamá, o tu papá, o un hijo tuyo se cayó. Y entonces es una ley ya. La persona que se sube a una escalera estando en esas circunstancias se va a caer.
Y ese es el diálogo que tienes. Entonces, ¿cómo rompemos estos diálogos? ¿Cómo los quitamos? ¿Cómo creamos conciencia de que estoy pensando esto por experiencias que he tenido, por la manera en que interpreto el mundo, por la manera en la que el mundo me ha dado información? Pero yo quiero cambiar esto. Por eso es que las personas que logran grandes metas, grandes sueños, es porque rompieron ese diálogo interno sin realmente pensarlo mucho, simplemente son cosas que se fueron esforzando a lograr. Y una de ellas es que tenemos el poder de elegir y gestionar nuestros pensamientos. Si tú estás pensando que algo no lo vas a lograr y te lo crees, ahí te vas a quedar. Pero si tú realmente te pones a ver y al contrario te cuestionas y te peleas con ese pensamiento y dices, bueno, sí, tengo miedo, a lo mejor está difícil, pero acuérdate que sí has logrado otras cosas que también estaban difíciles. Y acuérdate que también todo eso que te dijeron que no ibas a poder lograr, sí lo pudiste lograr. Y aquello que parece difícil, pues sí, era difícil, pero logramos, o simplemente el obstáculo no fue tan complicado como me lo habían contado, o como yo lo imaginaba. Porque a veces esos fantasmas, yo les platicaba la experiencia que tuve, una experiencia cercana a la muerte, que yo me instalé un fantasmita de la muerte y yo me iba a morir. Y por otro lado, como caricatura, parecía el angelito donde me decían, no te creas eso de que te vas a morir no es tanto, tú piensa en que no te vas a morir. ¿Y qué fue lo que pasó? Que le ganó el que no me iba a morir, al menos no hace muchos años, algún día me voy a morir, pero empecé a vivir mi vida de otra manera. Entonces tenemos que observar el momento presente, ahorita. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me tiene con miedo? Estamos pasando todos por una situación antes nunca vista. Nunca habíamos estado en esta situación en la que nos encontramos ahora. ¿Qué te dices todos los días? Esto va a pasar, vamos a estar bien, las cosas, pues sí, no controlamos todo nuestro entorno. Sin embargo, las personas que se aprenden a adaptar a entornos diferentes son los que salen adelante. Yo voy a salir adelante o simplemente te dices, no, seguramente a todos nos va a dar y seguramente nos vamos a morir. Y seguramente, o sea, estas historias que nada más asustan y que no nada más asustan a nosotros, sino que luego lo hablamos y lo compartimos y este miedo que a nosotros nos tiene detenidos, este diálogo interno, lo transmitimos y empieza a ser el diálogo de alguien más. Y muchas veces son nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia. Entonces hay que observar el momento, ¿qué estoy pensando? Y luego el otro es el autoanálisis, nuestras creencias y pensamientos, o sea, ¿de dónde viene nuestro diálogo positivo o negativo? Analízate, autoanalízate. ¿Cómo es realmente mi pensamiento? ¿Soy positiva? ¿Soy esencialmente o generalmente negativa? Y hay gente que dice, es que yo necesito ver el peor escenario para que si pasa ya no me asuste. Ok, pero el problema, no el problema, sino la situación es que también hay que tener el mejor escenario y llegar a un punto medio y que tu diálogo no sea ni todo lo maravilloso, porque es una idealización de algo que no necesariamente va a poder ser real, ni todo lo negativo que ayuda a esta parte negativa para equilibrarte. Entonces, ¿en dónde estás? Haz un autoanálisis de dónde estás parado. Y luego vamos a entrenar a nuestra mente, a entrenarla creando, y saben cómo yo lo que aprendí en mi experiencia fue creando metas, objetivos, planes. Si yo me planteaba que yo tenía que terminar una carrera a los 10 años, yo tenía que estar viva para ir a terminar una carrera. Entonces, mi plan y mi objetivo no era nada más sobrevivir, eso yo no sé cómo lo iba a hacer, pero sí tenía en mi mente esta meta de terminar una carrera. También tenía en mi mente que un día me iba a casar y que iba a tener hijos. Y para lograr eso, pues yo necesitaba seguir con vida. Entonces, son diálogos en donde decía, bueno, cuídate, cuida tu cuerpo, cuida tu físico, protégete, ve al médico, todas esas cosas que ocurren en medio, porque yo tenía un objetivo. Y esa es una manera de ir entrenándote. Cuando nos quedamos realmente con la apatía hacia las cosas o hacia cuál es la razón de mi existir, yo estoy convencida que cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un propósito, tenemos un plan de vida, tenemos un para qué estamos aquí. Pero sabes que tú sola a veces te lo boicoteas con este diálogo. Entonces, analízate, qué te estás diciendo? ¿Qué es realmente lo que quieres lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué seguimos con vida? ¿Para mañana despertarme y seguir trabajando? Bueno, ¿y para qué trabajas? Algo queremos lograr,
con este trabajo, con estos ingresos. Queremos disfrutar el trabajo, sí, porque en la medida que disfrutamos las cosas es menos pesado, cuando a veces hay trabajos muy pesados, y el propósito no es trabajar. El propósito es disfrutar las cosas que más queremos. Pero la única manera es creando un objetivo para que, por ejemplo, si te preguntas, ¿para qué me levanto todos los días? Bueno, yo me levanto porque tengo deseos de disfrutar el día, de hablar con mis hijos, de seguir creciendo interiormente, de leer un libro, de crear planes, tengo algunas metas y objetivos, tengo algunos proyectos que quiero desarrollar y la única manera de lograrlos es estando con vida. Entonces necesito tener este diálogo interno de agradecer, primero que nada, el que amanecí con vida. Toda la vida, yo se los he comentado, lo primero que hago es dar gracias, hacer una pequeña respiración y decir gracias por este nuevo día. Y entonces estoy lista para lo que sigue. Fíjense que si ponemos atención a lo que, escucha lo que te estás diciendo, hay un psicólogo que se llama Rafael Santandrú, que tiene un libro muy bueno que es el arte de no amargarse la vida, se llama. Él dice que es bien interesante que cuando evaluamos lo que nos sucede, curiosamente, y analícenlo cada uno de ustedes, yo lo veo y sí es cierto, tratamos de culpar a los demás. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, lo que decía era, es que este doctor, cada vez que voy con él, me hace sentir bien mal. Este doctor es bien negativo, este doctor no me gusta, este doctor, siempre que voy con él me hace sentir a mí muy mal. En vez de decir, yo me siento muy mal, algo me provoca este doctor cuando voy con él. Tomas responsabilidad de lo que está pasando y no le dejas toda la responsabilidad a este doctor o a esta situación. ¿No les ha pasado que van con alguna amistad o que tienen una relación de trabajo o cualquier situación que vivan? Analicen que muchas veces dicen, es que esta persona realmente me hace sentir bien mal. Esta persona me lastima. Esta persona me daña. ¿Es esa persona o es lo que a ti te pasa cuando ves a esa persona? Lo que a ti te provoca cuando estás con esa persona o lo que esa persona representa para ti. Esta es una manera de ir entrenando nuestra mente, nuestros pensamientos. Dejar de apuntar, como decíamos en una de las pláticas, dejar de apuntar adelante diciendo esa persona, porque tú es 3 veces tienes que ver lo que está pasando contigo. Y bueno, Dios es testigo, es un extra muy interesante. Yo me pongo mal cuando esa persona hace esto, pero yo soy la que me pongo mal. Yo me pongo mal cuando esta persona habla de esa manera, o yo me pongo mal o me afecta. Es más, vamos a ponerlo en el lado positivo. A mí me alegra mucho cuando tú sonríes. Entonces, soy yo la responsable, yo me alegro, porque no es, cuando tú sonríes es entonces que yo estoy feliz. O sea, depende de esa persona que yo esté feliz, no. Pero hay acciones que otras personas hacen, pero el efecto lo tienes tú. Cuando tú te responsabilizas, yo soy la que algo me pasa cuando esa persona hace tal o cual cosa, es mucho más difícil definir, controlarte, entender lo que está pasando contigo. Nadie puede, esta parte me encanta realmente, nadie puede herirte mientras que tú no lo consientas. ¿No les ha pasado eso de que es que realmente esta persona ha dedicado su vida a lastimar gente o a lastimarme o a destruir o lo que ustedes quieran negativo? Nadie puede hacerlo sin tu consentimiento. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque para mí hubiera sido muy fácil, culpar a mis padres, culpar a Dios, culpar a los médicos, culpar a todos alrededor de mi salud y de mis tropiezos. Pero decidí aceptar las cosas como estaban, y esto es el tema que habíamos hablado de la aceptación, y empezar a tener diálogos distintos. A ver, Ana Cecilia, es cierto, esto ocurrió, esto así es, no es culpa de nadie. A mí me pasa esto cuando voy con tal o cual doctor, a mí me afecta, pero realmente yo no puedo hacer responsable a la gente. Y si es tanto lo que esa persona te lastima, por eso es que hay que platicar con nosotros. ¿Sabes qué? En este momento esta persona no es alguien con quien yo quiero estar. Al menos no ahora. Pero lo entiendes, porque a ti te provoca algo esa persona, algo que ahorita no puedes manejar. Ya que lo aprendas a manejar, bueno, ya irás.
pero no nos hagamos este diálogo tan destructivo en donde realmente todos son malos y pobrecita de mí, o simplemente porque todo, si se ponen a ver, todo viene a partir del miedo. El miedo a que algo suceda, el miedo a, ¿por qué? Por las experiencias que hemos tenido. Si nos decimos cosas negativas, aprendemos a debatirnos. Y esto es lo que les decía hace rato. Cuando aprendamos a debatirnos las cosas negativas, por ejemplo, Ana Cecilia, no vas a lograr tener una carrera. A ver, Ana Cecilia, ¿por qué no? Si ya hasta ahorita, pues ya estás en la secundaria, ¿por qué no vas a lograrlo? A ver, ¿por qué no? Y empiezas a debatirte tú sola, bueno, pues porque realmente nadie tiene comprada la vida. A ver, uno de ustedes, el que sea, dice, ¿sabes qué? Yo no creo que después de esto vayamos a estar bien. A ver, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a estar bien? ¿Por qué no vamos a poder encontrar los recursos y la manera de sacarle jugo increíble a las situaciones de adversidad? Y hoy una de mis frases fue, a veces los momentos más difíciles o circunstancias muy difíciles pueden convertirse en una gran bendición. Y esta es una foto que puse, véanlo si pueden el día de hoy, de Tenerife, donde era un volcán que obviamente fue un caos en el momento que ocurrió y hoy en día es una isla absolutamente hermosa. Y así ocurre en nuestras vidas. A veces las cosas por las que estamos pasando ahora, que parecen muy negativas, después pueden ser una gran bendición. Necesitamos quedarnos con esa información. No sé cómo va a llegar a ser una bendición. Está todo bien difícil, la economía, las circunstancias, el trabajo, la inseguridad. Todo eso ya lo tenemos. Me acuerdo que le decía yo a mi mamá, mamá, yo en algún lugar de mi cabeza y a los doctores, ya tengo esa información, ya no me la repitan. Por eso es que es tan importante ver qué escuchamos. ¿Y qué escuchamos de afuera? Porque luego nosotros nos estamos platicando esas cosas adentro. Entonces, la información ya está ahí. Vamos a quedarnos con una parte positiva. Vamos a dialogar, a creérnosla, que las cosas sí pueden ser diferentes. Y este dejo de fe, de confianza, de certeza, ayúdate a debatirlo cuando estés con tu diálogo negativo. Todos tenemos diálogos negativos y son inconscientes. Pero en la medida que empezamos a crear conciencia y que empezamos con este autoanálisis que platicábamos hace rato, que empezamos a hacer esta valoración de dónde viene este miedo, a ver, ¿de dónde? No, pues que me dijeron que esto es lo que iba a pasar, o este doctor dijo, no puedes tomarte esto porque esto te va a hacer daño. A mí me ha ocurrido. Ana Cecilia, no tomes ni por error estas vitaminas, porque ya tomas muchas cosas, no tomes nada de eso porque te va a hacer mucho daño. Y te lo crees y empiezas a decir, bueno, le digo, empiezas a decir, ¿y donde sí me haga daño? Y empiezan estos miedos. Y luego empiezo a investigar y a tomar mis propias decisiones. Bueno, no tiene por qué hacerme daño. Y me lo tomé. Y no me ha pasado nada. Y me siento bien y me siento mejor. Entonces, a veces en la vida hay que tomar riesgos, sí, medidos. Pero mucho tienen que ver con los diálogos internos. Dejar de tener miedo de las cosas. Entonces, hay un doctor que se llama el doctor Mario Alonso Puig, que él comenta que nuestro diálogo interno tiene una relación directa y tiene la capacidad de provocar, ya lo habíamos platicado, estragos físicos reales. En la Universidad de Harvard hicieron un estudio en donde de entre el 60 y el 90% de las consultas en el, en el occidente tienen que ver con una situación emocional. La gran parte de las consultas, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestra manera de ver la vida, tiene un efecto en nuestro cuerpo. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque sí me importa y sí me interesa mucho dejarles creo que es un compromiso, de que algo pasó con mi vida que sí funcionó. Algo pasó en mí que las cosas dieron un giro. Gracias a Dios nadie imaginaría en este momento que tengo una situación de corazón tan complicada. Nadie lo imaginaría. Y no es esto para decir pobrecita de mí, no. Es decirles, realmente es algo fuera de todo pronóstico, pero creo que los elementos que hacen la diferencia vale la pena compartirlos. Y yo creo que mucho de esto tiene que ver nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno. Entonces, ¿qué acciones sugiero yo que podemos hacer? Cuando caigamos en cuenta, o sea, cuando hagas realmente tengas conciencia plena de que nos estamos hablando de una manera
que genera un malestar. Porque a veces tú sabes cuando hay cosas que te estás repite y repite y no estás cómoda. Es que ¿para qué decía eso? No hubiera dicho eso. Y luego ya pasa un rato, es que, ay, Ana, ¿para qué lo decías? Y estamos en este diálogo. Entonces, cuando te caches ahí, cuando te des cuenta, hazte preguntas que te ayuden a dar solución. A ver, Ana Cecilia, o a ver, yo, ¿pude haber hecho algo diferente? Pues sí, a lo mejor sí, pero no lo hice porque estaba muy nerviosa. Bueno, ya para la otra sabes que sí pudiste y vas a tratar de encontrar la manera de no contestar eso, o de no hablar así, o de no ponerte así. Pero cuando te caches, encuentra una solución, no te quedes con el problema. Reacciona, y es más, si lo anotas, esto no lo vuelvas porque cuando lo anotamos, cuando escribimos, a mí por eso me encanta escribir, por eso tengo mis anotaciones, porque cuando escribes las cosas, no nada más las piensas, las ves, las escribes, estás usando otros sentidos. Esto no ocurrió porque yo hubiera necesariamente hecho las cosas mal a propósito, porque las circunstancias no me ayudaron, ok. Como digo yo, perdónate y síguele. Otra cosa es, aprende a dialogar siendo justo contigo mismo. ¿Cuántas veces hemos sido tan injustos que decimos que bárbara? Es que qué mal hiciste haciendo esto. ¿Cuántas veces no les ha pasado que realmente te juzgas de una manera tan severa? Sabes que sé justo, porque a veces perdonamos mucho más fácil a los demás y nos ponemos tan empáticos con el tema este que platicábamos de la empatía de la compasión. Somos mucho más compasivos con los demás que con nosotros. Sé justo. Entiende que este diálogo que tienes, bueno, lo estoy hablando así conmigo mismo porque traigo una historia difícil de lucha, de fracasos, de padres a lo mejor con problemas en casa, de divorcios, de fallecimientos, de muerte. Hay muchas cosas que nos determinan. Bueno, sé justo contigo y entiende de dónde viene esto. Y luego, no seas tan severo. Y luego lo que te dices, como les decía, o te levanta o te detiene. ¿Qué te dices? Me encantaría que empezáramos a compartir, algunos de ustedes para comentar aquí, qué cosas te dices que te das cuenta que realmente te detienen y qué cosas te dices que te levantan. O sea, a mí me ayuda muchísimo en las mañanas levantarme y lo primero que hago es dar gracias por estar viva. Y la palabra agradecer, dar gracias, es una palabra tan pequeña que hace todo un mundo de posibilidades. Gracias por respirar, por estar viva. O sea, todo eso no lo digo en ese momento, pero esa gracias implica todo eso y ni cuenta me estoy dando. Entonces empiezo a tener un diálogo de agradecimiento, es lo primero que hago. ¿Qué cosas te dices tú? ¿Qué cosas platicas contigo que te detienen? Me encantaría que algunos de ustedes lo empezaran a comentar. Y ¿saben qué? Tú puedes elegir si quieres decirte cosas que aporten a tu vida o si quieres decirte, porque sí es una decisión cuando ya te cachas. Cuando ya sabes, estás consciente, a ver, todo el día has estado pensando en esto, ya cámbiale, bájale, cambia el disco, muévete a otra cosa. ¿Cómo lo puedes lograr? Muchas veces puede ser leyendo otra cosa, hablando con alguien, platicándote. Es más, tenemos la capacidad, yo lo hago muchas veces, decir, a ver, este tema está cerrado, vamos a ponernos a platicar de lo que piensas hacer mañana, o vamos a hablar del libro que estoy leyendo, haz un esfuerzo por controlar estos pensamientos, pero todo tiene que ver con hacer conciencia, estar aquí, estar ahora, disfruta hoy. Les decía en alguna ocasión, no nada más nos podemos quedar con el aquí y el ahora, pero solamente disfrutando y entendiendo el aquí y el ahora es que vamos a poder disfrutar lo demás. Dice aquí Irma, cuando pienso en lo que puede salir mal, me enfoco ahí y me detengo. Exacto. ¿Cuántas veces no les ha pasado que ya no quieres seguir porque estás enfocada en simplemente estas transmisiones? Al principio estaba muy nerviosa. Bueno, y aparte estoy transmitiendo, como ven, volteé a otras partes porque estoy en Instagram y estoy en Facebook. Y en las dos alguien me pidió que por favor lo hiciera en las dos plataformas. No es sencillo, a veces cuando comparto mis pláticas con alguien, nada más lo puedo hacer en Facebook, pero cuando soy yo sola, sí lo puedo hacer, pero bueno, decía yo, es que no va a salir, se va a caer la cámara, ya me ha pasado cosas, pero me pude haber detenido en ese pensamiento. Pero ¿saben qué fue lo que hice? Dije, a ver, Ana Cecilia, el mensaje que tienes que dar es bueno. Creo que lo que tengo que decir, la manera en la que tengo que aportar, vale la pena. Voy a seguir, no me quiero detener aquí.
Dice Araceli, así pensaba y me negué a tener pareja creyendo que era pésima idea, que todos me harían daño. Cambié de manera de pensar desde adentro. Es cierto, ¿cuántas veces ya no quieres volver a intentarlo? ¿Por qué? Porque ya te salió mal una vez, seguramente te va a volver a salir mal muchas veces. No, así no va a ser. Pero así como lo dice ahorita Araceli, decidió cambiar ese diálogo interno. Es una decisión. Dice Fernanda Leal, qué tema tan importante. Gracias a ti, Fernanda. Gracias a ti por estar aquí. Comenta Fernanda, el perdón es la clave. Perdonar lo que fue y lo que será, y asumir al menos el 1%. Qué interesante es esto que dice Fernanda, el 1% de responsabilidad. Algo tengo yo que ver con todo esto. Pues todo esto que nos está pasando ahora, algo tengo responsabilidad. Algo. Ese 1%, si lo tomo de responsabilidad, nos ayuda. Dice, ante todo lo que vivimos, el vivir en el momento presente nos ayuda a ser mucho más agradecidos. Dice Mónica Solís, yo luego me autosaboteo pensando en que no encontraré una mejor pareja que mi exnovio. Y eso ocasiona una cadena de pensamientos. Bueno, lo importante aquí es que ya se cacharon. Ya te diste cuenta, Mónica, ya te estás dando cuenta que por algo piensas eso. Por algo dices, oye, ¿podré encontrar a alguien mejor? Porque seguramente no estás totalmente al 100 con esa pareja, con esa persona. Entonces, o haces cosas para solucionar, como les digo, tienes que, ya que lo pensaste, encuentras soluciones, o te vas a quedar en ese ciclo de la ardillita dando vueltas y créanme, pueden terminar la noche tan cansadas, solamente, y tan cansados, solamente de estar pensando en una cosa que no lo pudieron haber cambiado, que no hubo manera de cambiar, pero que ustedes no hacen otra cosa que pensar en esa negatividad. Saludos, Lilia, gracias por estar aquí. Daniel, gracias por estar aquí. Daniel, mi hijo, está aquí por aquí saludándome también. Y dice Fernanda también, dice, tú eres lo que crees que eres. Es cierto. Mirna Torres, ¿qué tal, tía? ¿Cómo estás? Hola, sobrina, me dice, mil bendiciones. Igualmente, me pregunta Daniel Fernando que si soy española, es mi hijo, claro que está bromeando, no soy española, pero bueno, una de las grandes cosas que yo he aprendido de nosotros, de nuestros hijos, es que aprendamos a reírnos de nosotros mismos a veces, de nuestros errores. Tiene este diálogo, bueno, qué bárbara, la regué. Sí, ¿y qué? Cuando nosotros nos alcanzamos a decir sí y qué, estás listo para seguir. Ya no pude hacer otra cosa, no puedo cambiarlo, dice Lilia. Y si te cachas muchas veces y vuelves a caer otra vez en los pensamientos negativos, es una buena pregunta. ¿Qué pasa? Esto quiere decir que no te has planteado objetivos y metas distintas. Para poder cambiar nuestros pensamientos necesitamos cambiar también nuestros objetivos y nuestras metas. No todos son pensamientos, son acciones. El día siguiente te vas a levantar y vas a hacer cosas distintas a las que habías hecho, para pensar en cosas diferentes. Y cuando te caches en ese momento, actívate. Ponte a hacer otra cosa, ponte a leer. No es sencillo. Yo no digo, estoy hablándoles de un trabajo de muchos años, a donde yo he llegado a conclusiones muy interesantes que han determinado mi salud física. Entonces yo creo que mucho tiene que ver, Lili, con este objetivo y metas que te plantees. Dice Cintia, me sugirió tu página mi hermana Gaby, porque le gustó cómo piensas y las frases que nos compartes. Ok, muchas gracias, Cintia. Entonces, sí, yo creo que es importante, no hay reglas, no hay magia para esto, no hay cosas, yo les estoy dando recomendaciones que a mí me han servido, definitivamente me han servido muchísimo en mi caso, para sobrevivir físicamente, pero también para tener una salud mental. ¿Cómo te mantienes alegre todo el tiempo? Es imposible, pero sí puedes sacar lo mejor de eventos, de situaciones, para que, como platicábamos hace rato que decía Irma, para que no te detengas. Sabes que sí me he equivocado, pero también he hecho cosas muy maravillosas, o maravillosas, perdón. He hecho cosas grandes, he hecho cosas que no me he equivocado, y con eso te quedas. Creo que parte de esta autodisciplina es entender lo que pensamos, de dónde viene lo que pensamos. Entonces, retomo esto para terminar y les agradezco muchísimo todos Gracias, Daniel Moreira, por decir que es excelente tema.
Lo que nos decimos, esto lo obtuve de Fernanda Leal, decía, lo que nos decimos son decretos. Somos lo que pensamos que somos. Es cierto. Eres exactamente lo que tú piensas que eres. ¿Qué piensas que eres? Y si te empiezas a decir esta historia, que eres un ser humano maravilloso, que si estás con vida es porque tienes cosas que hacer, y si estás aquí es porque tienes una gran misión y una gran labor, que nadie estamos aquí, como lo dije en alguna plática, para robar oxígeno. Yo no tenía oxígeno antes de mis cirugías, y yo sabía que no estaba aquí para robar lo poco oxígeno que tenía, sabía que estaba aquí para tener una misión. Si empiezas a creerte esto, y empiezas a pensar en que tu plan, tienes un plan que va mucho más allá de estos pensamientos que a veces te, te detienen, que a veces te aprisionan, vamos a lograr avanzar. Y hago un último comentario, comento algo último. Las personas con las que nos relacionamos, dice Fernanda, lo que pensamos y hacemos nos dan lo que necesitamos de forma inconsciente, fortalecen nuestro dolor o nuestro crecimiento. Así es. No todo lo que la gente nos dice nos va a ayudar. Tú decides con qué te quedas. No siempre las personas a las que quieren ayudarte te van a poder ayudar. Necesitamos ser selectivos a quién escuchamos y con qué nos quedamos. Y bueno, yo termino con esto. No nos afecta lo que nos sucede, fíjense, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de lo que sucede. ¿Qué te dices a ti mismo acerca de lo que está sucediendo? Muchísimas gracias, espero sus comentarios en privado o aquí ya después. Les agradezco mucho una vez más esta oportunidad. Les invito a que la semana que viene me acompañen. Vamos a tener a una invitada muy especial, que nos va a hablar acerca de la respiración para sanar. Respirar para sanar. Va a estar muy interesante, ojalá que nos puedan acompañar. Les agradezco muchísimo a todos, un abrazo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.